Pues muy buenas tardes, me encuentro el día de hoy con el profesor José Vargas Ambrosio de la Facultad de Filosofía y Letras, particularmente del Colegio de Filosofía de dicha facultad, que pertenece a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Profesor, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, agradezco la invitación y bueno, estoy muy contento, ¿no? No, al contrario, profesor, nosotros somos los que estamos agradecidos porque a través de esta plática vamos a intentar que el público que nos lee y nos escucha conozca un poco más el quehacer de un filósofo. Muchas veces se tiene una idea muy vaga o quizá no se tiene una idea de qué hace un filósofo o por qué estudiar filosofía. Entonces, siendo usted un filósofo, un profesor en esta área, pues tenemos varias preguntas que hacerle. Y la primera iría en el sentido de conocer cuál es el área de interés primordial que usted tiene dentro de la filosofía. Sí, bueno, es importante señalar, ¿no?, sobre todo para el público, que en el Colegio de Filosofía el plan de estudio se va diseñando de acuerdo a áreas, ¿no?, de interés. Sí. Y materias que tienen que ver con lo que uno ha trabajado a través del tiempo. Yo desde el inicio, que soy egresado de esta facultad, orgullosamente, la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ¿Sí? me interesé mucho por la filosofía clásica. Y cuando hablamos de la filosofía clásica nos estamos refiriendo precisamente a la filosofía griega, ¿no? Y es importante señalar que la filosofía griega, que pertenece a toda una tradición llamada filosofía occidental, porque hay otras tradiciones, pues es precisamente donde la filosofía se origina, digamos, ¿no?, dentro de la tradición occidental. Grecia es la cuna de la filosofía, ¿no? La filosofía, de acuerdo a esa tradición, va a surgir en el siglo VI antes de nuestra era, ¿no?, con los llamados presocráticos o filósofos, los primeros filósofos, entre los que podemos mencionar a Tales, Anaximandro, Pitágoras, Heráclito, Parménides, Empédocles, en fin, ¿no? Y de acuerdo a mi interés de investigación, que es precisamente en la licenciatura, donde se va dando, de acuerdo a los planteamientos iniciales de la filosofía, pues algo que a mí me apasiona, ¿no? En ese sentido yo trabajo filosofía griega, ¿no? Profesor, ¿por qué se dice que la filosofía occidental, como usted lo marca, surge en Grecia? A mí me surge una duda. De alguna manera se ha dicho que la filosofía surge cuando se da el salto del mito al logos, es decir, de la superstición, la magia, al uso de la razón. Sin embargo, en Grecia, aún a pesar de los presocráticos, después de Sócrates y sus alumnos, se siguen teniendo una cantidad pues más o menos grande de deidades a través de las cuales el pueblo en general se explica los fenómenos. Entonces, en ese sentido a mí me queda la duda si en realidad hay un salto del mito al logos en el pópulo, o sea, en la parte general del pueblo. Esa es una. Y la otra es pensar en culturas anteriores a los griegos. Si ahí no hay una formalización en el pensamiento y por eso no se le puede llamar filosofía. Bueno, respondiendo a lo primero, yo creo que nunca el mito ha desaparecido, ¿no? Actualmente, pues sabemos que pensando como leyendas o explicaciones que tienen que ver más con la tradición de una población, ¿Sí? Aún se pueden explicar muchas cosas, ¿no? Pero esa es una forma de entender la realidad, ¿no? En tanto que cuando surge en Grecia, y actualmente todavía podríamos marcar esa distinción, lo que pasa es que los filósofos lo que están buscando es tratar de entender la realidad de una manera diferente, ¿no? O sea, ningún filósofo niega el mito,
en la tradición clásica, ¿no? El propio Aristóteles, que es el gran filósofo de la antigüedad, que desde luego tuvo como maestros a Platón, y Platón como discípulo de Sócrates, ¿no? Él reconoce que efectivamente el filósofo se puede maravillar a partir de los mitos, digamos, ¿no? Pero hay que reconocer que la filosofía la apuesta a logos, ¿no? En el sentido de que la razón, si podíamos pensar en el logos como razón, como palabra, como estructura, como argumentación, tiene elementos que nos hacen pasar de lo que podríamos llamar la fantasía, ¿no? a querer encontrar las causas de los fenómenos, ¿no? Y que eso no es solo un inicio de una nueva forma de pensamiento, sino también del mismo pensamiento científico, digamos, ¿no? Claro, podríamos pensar que los científicos apuestan a explicar la realidad en términos de lo que implica la experiencia, ¿no? Claro, el empirismo, ¿no? Lo que representa el proceso de experimentación, observación y demás. Y la filosofía le añade algo más, ¿no? O sea, el problema, y allí entraríamos a otro problema que no vamos a abordar por la pregunta misma, es precisamente que la filosofía lo que busca es como que darle un sentido más profundo a la explicación a partir de ese principio de experimentación, de observación que la ciencia mantiene, digamos, ¿no? Así es. Y entonces eso hace que efectivamente para la filosofía yo creo que es nada más como una especie de pedagogía para enseñar filosofía, ¿no? Pero siempre está en comunicación y en diálogo con el mito, con la religión, con las formas de expresión de los pueblos, ¿no? Y en ese sentido podríamos nosotros pensar que si se mantiene ese diálogo, pues más que negar al mito es como incorporarlo y partir del mito para obtener una explicación mucho más amplia de las cosas, ¿no? Ok, y profesor, ¿por qué en Grecia hasta ese momento? ¿Por qué hasta el, digamos, siglo VI, ¿no? Hay una formalización en el pensamiento y se permite que surja la filosofía? ¿Por qué antes no? Sí, mira, es que hay una cuestión allí, ¿no? De acuerdo a la información que se ha obtenido. Y claro, es una información de muchos años que implica un proceso de investigación muy grande y que tiene que ver con aspectos no solamente de carácter explicativo, sino también arqueológicos y sociológicos, ¿no? En el sentido de que, solo por dar tal vez dos ejemplos, ¿no? Se dice que el pensamiento, digamos, en Egipto, ¿no? Antes que en Grecia, hay todo un desarrollo que tiene que ver con la formalización. O sea, los egipcios eran grandes matemáticos, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? ¿Sí? Astrónomos, en fin, tenían toda una tradición de conocimientos muy amplios. Pero no se habla de filosofía. O si se habla de filosofía, se habla de otra manera. Entonces, por ejemplo, se habla de Tales de Mileto. Tales de Mileto se dice que conoció la cultura egipcia, ¿no? Que Tales de Mileto va a ser también un matemático, aparte de filósofo, y lo que aprendió de matemáticas lo aprendió en Egipto. Pero ¿cuál es la diferencia entre ese Tales que aprende matemáticas en Egipto al que se desarrolla en Grecia y que es considerado el primer filósofo de Occidente? Exacto, ¿no? sí. Pues la cuestión está precisamente en un ejemplo que tiene que ver mucho con que los egipcios logran desarrollar el conocimiento matemático a partir de un hecho muy propio de la realidad y de la experiencia, en el sentido de que el río Nilo, ¿no? En cada época y en cada época de lluvias, por decirlo de alguna manera, se anegaba. Exactamente, se desbordaba, ¿no? Y todo era un país agrícola, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y entonces todos los terrenos que habían logrado medir y demás se inundaban, ¿no? Entonces ellos a partir de allí fueron a desarrollar una habilidad formal que luego aplicaban a que cada vez que el río Nilo volvía a su cauce, ellos tenían que aplicar ese conocimiento para desarrollar lo que se conoce como la agrimensura. O sea, volver a medir y saber qué le pertenecía a quién, y para eso tenían que desarrollar lo que se conoce como
la matemática en cierta Claro, forma. sí, sí, sí. Y en El cambio, razonamiento formal. exactamente. Ahora, Tales conocía y se nutrió de esa tradición matemática de los egipcios, ¿no? Pero ¿por qué Tales es filósofo? Porque para Tales, más allá de lo que los egipcios pudieron haber desarrollado, él logró de tal manera desarrollar su conocimiento que se preguntó por el conocimiento en cuanto a conocimiento mismo, dijéramos, ¿no? O sea, desarrolló una especie de especulación ya no era conocer en cuanto a la agrimensura, ajá, ¿no? sino saber por qué conozco. Exactamente, el conocer por el conocer mismo, ¿no? Así es. Que es un poco la idea de la filosofía, amor por el saber o Claro. la sabiduría, ¿no? Profesor, vamos a continuar ahondando en este tema, ¿no? De manera muy concreta, cómo surge la filosofía en Grecia, y le vamos a preguntar también en el siguiente bloque por qué a usted le interesó Claro. entrarle, ¿no? Al estudio de la Claro. filosofía, de la historia de la filosofía, particularmente de la filosofía clásica, ¿no? Que es la filosofía griega, que dicho sea de paso, por ahí se comenta, es la verdadera filosofía, porque todo lo demás que se ha escrito son notas a pie de página. También le queremos preguntar sobre esa argumentación que se hace de manera popular, cuál es su opinión al respecto, pero lo haremos en el siguiente bloque, profesor.